Las personas tienen estos carros y viven en estas casas que están aquí. Pueden ser muy, pero muy pobres, como estas personas que viven aquí. Pero miren lo limpio que son. Yo creo que me va a salir la pata sola, mano, porque uy, no. Wow. ¿Por qué ellos quieren vivir aquí? ¿Por qué no quieren salir de aquí? Porque esta tierra que está aquí. Wow, la señora, hablé con la señora tiene una chaqueta Moncler, ¿verdad? Sí. Son 40 estadios de fútbol que abarca todo este vecindario. Ya que Corea es uno de los países donde la imagen importa mucho, parce. Los que no son residentes no van a venir a este sitio de noche. Bueno, muchachos, aquí seguimos con el pana Jaino. Esta es la segunda parte del video. Nos vamos para el último barrio. Le dicen el último barrio pobre de Corea del Sur. Los mismos coreanos lo dicen. El último barrio de Corea del Sur. Parce, y pronto, dicen que pronto, el próximo año va a desaparecer ese barrio. Sí. Supuestamente dice que va a desaparecer, pero no es oficial. Hay una empresa que se llama SH, la constructora SH, esa es la empresa donde va a construir apartamentos, va a hacer de todo ahí, van a demoler todo ese poco de casas viejas que están ahí, porque van a hacer apartamentos, pero hay muchos problemas ahí que se lo vamos a seguir explicando en este video. Entonces, bueno, estamos aquí en Gangnam, miren. Estamos aquí en Gangnam. Gangnam es el distrito más caro de Corea del Sur, pero solamente a 30 minutos se encuentra ese barrio súper pobre. Así que acompáñenos a ver el barrio. Vámonos. Wow. Miren lo hermoso que es este distrito. Y parece increíble que en el mismo distrito donde viven personas con mucho dinero está el barrio más pobre de toda Corea del Sur. Es algo histórico que les vamos a contar un poco más adelante cuando lleguemos allá. Bueno, mi hermano, aquí llegamos pues. Ya llegamos, vamos a ir a ver Ya llegamos. el famoso barrio. Miren los apartamentos que están aquí Cerca. mismo, caminando. Son puros apartamentos súper caros. ¿Sabéis que el precio de uno de estos apartamentos es más de $1 millón? Estos apartamentos. Y caminando vamos a encontrar casas muy pobres, de personas de muy bajos recursos. Esta autopista que está aquí es lo que divide lo que es las personas que viven muy bien de esta parte con esos apartamentos que están aquí y las personas pobres que viven de aquel lado. Miren, en Corea no se ve basura así en todas partes. En Corea casi no se ve basura. Más eso es como, yo creo que reciclaje. Sí, pero sí. aquí es donde traen todo el reciclaje de toda la ciudad. Incluso pueden ver esos carteles. Esos carteles son de protestas. Son protestas para que el gobierno mire que les otorgue como más cuidado y eso. El único país donde usted va a ver scooter en la basura es aquí, Wow. en Corea. Mire. Miren la moto, aquí tenemos esta moto aquí, una moto abandonada, mira. Y nadie se la lleva, ya hay 3, mira. ¿Sabes qué es lo que me impresiona? Mira para allá. Miren eso. Cambia totalmente. Miren allá. La diferencia. Ay, no, mira, aquí estos son los baños que pueden utilizar las personas aquí, porque yo he escuchado que muchos de estos hogares no tienen baños para ellos mismos, entonces ellos vienen y hacen su necesidad en estos baños que están aquí. Y aquí, esto que está aquí... Venga, veamos los baños. Mire, aquí los baños en Corea son muy limpios. Mejor me callo. Ese baño estaba muy sucio. Mira, esta es la estación de bomberos aquí en este barrio. Mira cómo tienen los extintores aquí. ¿Qué pasa aquí? Es que aquí hay muchos incendios. El último incendio que se registró fue el año pasado, en el 2023, en enero, donde muchas personas perdieron sus hogares. Estos incendios se dice que son producidos por las empresas que quieren sacar a todas estas personas de aquí. ¡Wow! Increíble. Y mira, aquí estamos viendo un vertedero. Mira, el basurero está de este lado y de aquel lado, para Jaino, están todas las viviendas, miren. O sea que muchas personas, se dice que muchas personas que viven aquí son personas que trabajan en estos sitios. Pues ellos salen de estas viviendas, van a los edificios, los centros comerciales, todas las tiendas que están aquí, recogen toda la basura, reciclan y los traen aquí. Y con eso ellos que se mantienen. Mire, aquí tenemos un juego. Mire, esta es una sala para ellos distraerse. Aquí tienen juegos y todo ese tipo de cosas. Bueno, está cerrado, no hay nadie aquí. Y mira, por aquí pasa un río y ya se pueden ver las viviendas de aquí al lado. Mire, incluso pueden ver lo buena y la calidad del agua del río. Bueno, aquí está muy sucio, pero pueden ver
el agua es demasiado clara, no se ve tan negra, no son aguas tan negras. Aquí el Exacto, agua exacto. realmente es muy, O sea, está, limpia. en lo que cabe, se puede decir que está limpio. Ajá. Recuerda que aquí en Corea el reciclaje es muy importante y aquí, mira, se pueden ver que en este barrio recicla muchísimo. Claro que es un vertedero, toda la basura de Gangnam viene a dar aquí. Y me tiene impresionado la calle, lo limpio que está la calle. ¿Ah? Sí, la calle está muy limpia. Esta parte aquí, mira. Mire, Mire cómo se ven allá las casas, las viviendas. mire, estoy algo viendo- curioso es estoy que viendo- tienen carros carísimos. Miren los carros. Wow. Aquí hay carros carísimos. Imagino que la vivienda es esta que está Mire, aquí. incluso un espejo tenemos aquí. Oiga, tengo una pregunta para usted, Chan. Sí. ¿Cómo Cuéntame. se sentiría usted viviendo aquí? La verdad es que no lo he vivido, pero yo haría todo lo posible para salir de aquí, de verdad. Porque esto sería muy deprimente vivir aquí. Sería como muy difícil también. Sería muy deprimente. Sí, sí. 안녕하세요. Ya sé. Bueno, ahí podemos ver a una de las Mira. señoras. Ahí va una señora, nos saludó. Ajá. Cuando nos vio se estaba Sonrió. riendo. Sí, se estaba riendo Ajá. y una vez el pana Jaino lo saludó. Eso se ve muy deprimente. Sí. No es como los videos que dicen, Corea es lo mejor, Corea es muy hermoso. Bueno, Corea sí es así, pero aquí es otra realidad que se vive realmente. Sí. Todas las personas aquí en Corea, digamos que no son millonarias. Aquí las personas, por ejemplo, hay personas también de bajos recursos, no hay como todos piensan que tienen mucho dinero los coreanos. Sí. Los coreanos viven bien, Sí. pero la mayoría no vive bien y hay a veces que se frustran, Sí. incluso por tener un buen trabajo, por tener algo. Y hay veces que no lo consiguen y se llegan a suicidar por eso. No Sí. quieren vivir así. Sí. Eso es lo que los coreanos más le temen, vivir Sí, así. sí. Tres chigu, samchigu, esto está dividido por bloques. Desde el 1 creo que son 8 bloques si no me equivoco. Wow, me tiene impresionado esta casa, miren. Lo construyeron arriba del canal este. Estoy viendo a las personas que están pasando por aquí, son personas que viven aquí y las personas están muy bien vestidas, como ve la señora que va pasando aquí, miren. Wow. Mira, que si ustedes la ven en la calle normal, no va a aparecer una persona que vive en estas casas que están aquí. Porque nosotros normalmente vamos a pensar que las personas que viven en estas viviendas son mal vestidas. ¿Viste la señora cómo está vestida normal? Que no pareciera que vivieran en estas casas. Si tú la ves Dicen fuera, decentemente. sí. Ya que Corea es uno de los países donde la imagen importa mucho, parce. Muchísimo. Por eso siempre las personas antes de salir a la casa se cuidan la imagen personal. Siempre es importante. Sí. Mira lo que estamos viendo aquí, son gases, son bombonas de gases, cilindros de gases. ¿Qué pasa aquí? Que las personas utilizan estos gases para cocinar y también para mantenerse caliente en el invierno. Si no utilizan esto, utilizan los yontan, que son estos que están aquí. Estos son yontan, esto es carbón. Este es un carbón, pero un carbón que se utilizaba anteriormente en Corea, pero es muy peligroso porque muchas personas han fallecido por esto. Eso lo utilizan aquí en estas casas para calentarse. Los ponen debajo de las casas, quizás 2 o 4 para mantenerse cálido en el invierno terrible que hace aquí en Corea del Sur. Pero esos carbones son muy peligrosos. Por eso muchas personas han optado para utilizar gas para mantenerse calienticos en el invierno. Veo las personas pasando por aquí y las veo como... O sea, vestidas normales, bien limpios. Mira la abuela. Mira, pana Jaino, mira lo que encontramos aquí. Los Tenemos extintores en todas partes de este barrio. Encontramos extintores aquí. Porque aquí se produce mucho incendio y ¿por qué no? Miren cómo están forradas estas casas. Mire. Mira cómo están forrados. Me da miedo, parce, a veces. Wow. ¿Qué tal que uno, mientras esté durmiendo, se vaya y se le enciende la casa, parce? Sí. Y muchas personas, parce, huele algo muy fuerte. Sí. Yo creo que sería muy difícil vivir aquí, parce, porque Wow. se siente un olor muy raro. Sí, mira cómo tienen aquí los bombones de gas. Aquí tienen las bombonas de Wow. gas. Miren los pasillos cómo son.
súper, súper angostos. Parce, yo creo que si vengo aquí de noche a mí me da demasiado miedo. Es que de noche yo estoy seguro que los que no son residentes no van a venir a este sitio de noche. Yo creo que me va a salir la pata sola, mano, porque uy, no. Wow. ¿Cuál es el origen de este barrio? ¿Por qué existe este barrio aquí? Vamos a empezar a hablar un poco de historia. Corea del Sur, en Seúl, la capital de Seúl, todo históricamente está en la parte norte del río Hans. En las guerras de las dos Coreas en el año 1950 hasta 1953, anteriormente Gangnam no existía. La parte de Gangnam eran solamente pantanos donde la gente sembraba, vivía del cultivo y muy pocas personas vivían en estas partes que están aquí. ¿Por qué hicieron este barrio tan pobre donde las personas viven en estas situaciones? Lo que pasa es que en el año 1988, en verano, eran los Juegos Olímpicos aquí en Corea del Sur. Entonces el gobierno, el presidente, todos decidieron agarrar a las personas que vivían en las calles y trasladarlo hasta este sitio por poco tiempo, porque iban a venir muchas personas de muchos países, entonces ellos no querían tener una mala impresión. Recuerda que en Corea todo es la imagen. Por eso muchas personas, las personas que vivían en las calles, la trajeron a este sitio y aquí era temporalmente, pero muchas personas empezaron a construir estas casas que están así, que tienen casi 40 años y miren cómo siguen estas casas. Incluso uno piensa que no vive gente aquí y la gente todavía vive aquí. Hay mucha gente viviendo por aquí. Wow, me tiene impresionado. Mira el carro este. Súper, súper nuevo. O sea que este es su garaje, miren. Es impresionante ver las personas que viven en esa situación, parce, tengan un mejor carro. Incluso tiene mejor carro que yo, parce. Realmente uno piensa que el gobierno está pendiente, pero yo creo que solamente es una imagen nomás y es pura mentira. El gobierno realmente quiere lo mejor, es para los que tienen más dinero. Después que el gobierno trasladó a todas las personas aquí en el año 88, aquí hubieron 8.000 habitantes en 2.000 casas. En el 2005 hicieron un registro y habían 5.000 personas viviendo aquí. Y ya para el 2012, 2015 solamente habían 2.500 personas que residían en este sitio. Se dicen que hay 400 personas viviendo actualmente en estas casas. Pero el problema es, ¿por qué esas personas no quieren salir de aquí? Ya el gobierno ha informado que hay una empresa que se llama SH Constructora que va a tomar acción en este terreno y van a construir muchos apartamentos aquí. ¿Y qué va a pasar con estas personas que están viviendo aquí? Las personas, ¿qué es lo que quieren las personas? Ellos quieren que construyan los apartamentos, pero también quieren recibir un apartamento para ellos poder vivir. Pero un apartamento aquí es sumamente caro, más de $800.000. Hay apartamentos aquí en Gangnam que valen hasta $10 millones. Entonces las personas, por eso, más de 40 años que todavía viven en estos sitios, en estas condiciones, pero no quieren salir porque ellos mismos saben lo costosos que son estas tierras. Por eso es que ellos hacen todo lo posible para no salir de aquí. Las personas que viven aquí, la mayoría son personas de tercera edad. La mayoría son abuelos que tienen su pensión, pero la pensión de ellos es muy baja. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Ellos lo que hacen es recolectar basura para venderlos aquí en los vertederos que están aquí mismo en la entrada de este barrio. Mire, aquí estamos viendo un baño. Estos baños que están aquí son los baños que utilizan las personas que viven aquí. Miren esto, señores, las condiciones de este baño. Y aquí está otro, miren. ¡Wow! De verdad que esto es muy, pero muy deprimente. Imagínense lo grande que es este barrio. Son 40 estadios de fútbol que abarca todo este vecindario. Realmente estoy sin palabras, parce. Esto me impresiona demasiado. Todo el cableado eléctrico que tienen aquí. O sea que estas personas cuentan con electricidad y agua, mira. Algo que me tiene impresionado es lo limpio de las calles, mira. Sí, mire, aquí en la cultura coreana siempre es limpio, parce. Es algo espectacular. Pueden ser muy, pero muy pobres, como estas casas, estas personas que viven aquí. Pero miren lo limpio que son. Tienen aquí las medias. Ajá. Es algo que no se pierde, la cultura siempre. Mire, incluso tienen aquí cebolla, mírela. Sí. Son muy limpios, ¿no? Está realmente todo muy limpio. Es impresionante ver cómo la otra cara de la moneda aquí en Corea. Hasta tienen aire acondicionado, miren. Algo que es difícil de tener en Latinoamérica porque es difícil de pagar ya que el recibo de la luz es demasiado caro. Mire, incluso aquí lo tienen. Aire acondicionado y todas las casas tienen extintores, miren cómo se ven extintores por todas partes. Mire, y esta casa no está nada mal, mire, esta casa está como, no sé, una casa normal, mire, es de piedra. Sí, pero aquí ya es madera, mira. Ajá.
No lo voy a tocar, no lo toques muy duro porque si hay personas viviendo ahí. Y en todas partes estoy viendo Yontan, este carbón que utilizan aquí para calentar los hogares, miren. En todas partes hay. Y aquí estamos viendo que aquí entra un taxi. Seguro es un taxista que vive en estas casas también. Sí. Mira. Incluso tienen trabajos buenos, parce. Limpiecito, parce. Es Limpiecito. algo que... Impresionante, ¿verdad? Impresionante. Mire, cómo tienen esto de limpio. Sí. Pero ¿cómo serán las casas realmente? ¿Serán limpias? Wow. Mira cómo estamos viendo aquí. Estamos en la parte ya de arriba y miren cómo están las casas de este lado. 여기서 사세요? 네. 여기 산지 얼마나 됐어요? 36년. 30년 됐어요? 36년 됐어. 여기 어때요? 뭘 어때? 말하지 마, 다 찍어간다. 뭐 지금 근데 여기 내년 다시 여기서 뭐 SH건사 응. 여기 아파트 만든다고 해요. 예. 그러면 여기 사는 사람들은 어떻게 하실 거예요? 아직 대책 없어요. 아직도 안 했어요? 네. 아. 그러니까 우리가 안 나가. 감사합니다. 안녕히 계세요. 네. Wow, la señora, hablé con la señora, la señora tiene una chaqueta Moncler, ¿la viste? Sí. Tiene una chaqueta Moncler que es una chaqueta muy cara. ¿Y lleva viviendo aquí 30 años? Sí, mira. Las personas, ya, esas son dos señoras que tienen aquí 36 años viviendo aquí. Sí. Y dicen que no van a salir. Increíble. No les puede grabar la cara porque en Corea no se puede. Claro. Pero, wow, me parece increíble. Miren esto, señores. Aquí estamos bajando. ¿Cuánto crees vos que puede costar este carro? Ese carro claramente puede costar por ahí unos 30.000, 20.000 dólares, lo mínimo. Y las personas tienen estos carros y viven en estas casas que están aquí. Aquí podemos ver una señal que una persona sigue viviendo aquí. Mire, podemos ver eso. Hay una persona estando ahí y se está calentando. Es algo... Que impacta mucho. Impacta vamos mucho. a entrar por aquí y se escucha la televisión. Mira. Wow. Miren esta casa que está aquí. Hay alguien viviendo aquí. Miren los zapatos. No podemos hacer mucho ruido porque tal vez podemos incomodarlos. Miren el espacio reducido que es muy bajito. Vamos a hablar bajito porque seguramente hay personas aquí y aquí se debe escuchar de todo. Pero es demasiado angosto. Miren los zapatos que están aquí. Miren, hasta tiene extractor. Mire, el extra. Tiene extractores, wow. Seguramente para acondicionar las casas. Las personas que viven actualmente aquí son personas que vivían en la calle, personas que no tenían un hogar y el gobierno los recogió, los puso en este sitio, en este barrio, y desde el 1988 hasta el 2011 estas personas no tenían un registro de habitación, ellos no tenían una ubicación exacta. Esto estaba ilegal, todo, no estaba registrado, pero el gobierno dejó que se registraran y ahora todas estas personas viven en Gangnam, en el distrito más caro, pero miren en la condición donde viven. Barrio Gurion, que viven de esta manera, es irreal y me llena de mucha tristeza realmente porque el gobierno coreano, teniendo tanto dinero, en vez de ayudar a esas personas con una vivienda digna, no lo hacen. Mira, aquí hay una persona joven que acaba de salir de la casa. Y va al baño seguro. Una persona muy joven, ¿vieron? Que acaba de salir de esa casa. Sí, parce, me impresionó. Está de aquel lado, miren. Es demasiado joven, es Sí. como irreal creer esto. Sí, porque aquí se dicen que viven puras personas mayores, pero también viven personas jóvenes, como la acaban de ver. Pero usted se imagina la presión que tiene ese pelado. Yo creo que ese pelado no tiene amigos. Seguro. Porque imagínese decirle a los amigos, no, yo vivo en Gurion. Es como, no es normal decir No. en Corea que usted vive en un barrio pobre porque es como le decimos antes, en Corea se basa todo en apariencias. Sí. Pero mira aquí este lugar. Ay, chaval. Mira todo el cableado que tiene. Wow, pero este sitio está increíble. Wow, está aterrador de verdad. Lo más típico que ocurre aquí son las inundaciones y los incendios. Vamos a subir. ¿Quieres subir? Sí. Mira, ahí va el muchacho.
Y aquí tienen preparada la tierra esperando el verano para sembrar. Muchas personas de aquí también viven de esto. Uy. Ay, cómo tiene el perro aquí amarradito. Aquí estamos viendo este anuncio, mire, este es el nombre de la empresa, de la constructora que va a hacer apartamentos igual que aquellos que están allá en este sitio. Y aquí están diciendo las personas que viven aquí están todas las normas en las que pueden aplicar para esto. Desde 2015 se estableció esto. Las personas que viven aquí pueden alquilar, no le van a dar apartamento gratis, según esto que está aquí no se lo dan gratis, pero le dan, mire, primeramente en el 2015 dijeron que iban a hacer un descuento de 40% para los apartamentos alquileres solamente, y después lo cambiaron, que dice aquí Pyongyang, al 60%. Iban a cobrarle en Corea, hay que dar un depósito muy grande de dinero, pero las personas que viven aquí no tienen para pagar eso, por eso era de un 40% de descuento, pero aquí lo han cambiado todo, mira, solamente le van a dar un 60% de descuento y no van a dar ningún depósito, solamente las personas que viven aquí, y aquí están lo que necesitan las personas. Tienen que ser residentes de aquí, porque desde 2011 las personas que viven en estos sitios, ellos se registraron y están diciéndole al país, al gobierno, que ellos viven aquí. Solo esas personas pueden hacer beneficio de esto, pero ellos no quieren. La pelea de ellos es, ellos quieren el apartamento de ellos, o sea que si aquí construyen apartamentos, cada persona o cada hogar de aquí, ellos quieren un apartamento para ellos. Por eso es que es la pelea. Se dice que el 2025 van a empezar las construcciones, van a derribar todo esto que está aquí, pero las personas se niegan, ellos dicen que no. Vamos a atravesar por esta casa, se ve bastante limpia, pero está muy bajita. Aquí estamos viendo una oficina donde llegan todas las cartas y paquetes. 네. 네, 유튜브 동영상 찍고 있어요. 집에 가요? 오늘 어땠어요? 저기요. 여기 산지. 집에 가고 싶어요. 괜찮아요? 괜찮아요? 네. Mire esos carros. Wow. Carro buenísimo entrando para este barrio. Es como unbelievable. Sí, parece increíble, ¿verdad? Sí, Parece una película. yo no me lo creo, parce. Tiene mejor carro que uno, imagínense. Y aquí estamos viendo el único supermercado, bueno, mercado que existe en este barrio. Miren, vamos a entrar para ver qué es lo que tienen aquí. Aquí estamos viendo las verduras, aquí estamos viendo champiñones, aquí estamos viendo ajíes, ajo. Miren cómo así luce. Imagínate tú vivir en uno de esos apartamentos y la vista de tu habitación tenga este barrio, que es el único barrio pobre de Corea que existe. Se sentiría muy como, no sé, yo me sentiría muy mal, parce. Porque Sí. yo viviendo en una casa que vale casi $1 millón O más. o más, y viendo toda esta vista todos los días, yo me sentiría Sí. muy Y no deprimido. es un solo edificio, mire la cantidad de edificios que hay hasta allá. Y por la cantidad de incendios que ocurren en este sitio, mira, aquí tenemos los bomberos de una vez. O sea que este barrio cuenta con una estación de bomberos. Miren, aquí tenemos el carro. Y es conveniente, ya que pues la debilidad de estas casas son los incendios. Sí. Imagínense, una casa que se prenda, por ahí no durará, ¿en cuántos minutos durará? Todas. Eso va a esparcir demasiado rápido. Y aquí podemos ver el mapa del barrio, miren. Miren, son 8 bloques que está constituido esto, miren. 1, 2, 3, hasta el 8, miren. Ya nosotros le dimos la vuelta a todo esto. Increíble. Y también tiene cámara de vigilancia, miren, en todas partes, miren. Tiene sus tanques de aguas también. También tiene un criadero de gallinas aquí, miren. Bueno, muchachos, acabamos de salir del barrio Kuryeon Maul. Mira, la entrada principal es esta y aquí estamos ya en la ciudad, que aquello también es la ciudad, pero es lo más pobre. Y miren, a pocos pasos tenemos estos súper edificios, miren. Algo Carísimos. curioso también es que el olor cambia, parce. Allá se siente mucho el olor a carbón y aquí ya el aire cambia, parce, se siente más Sí. como respirable. Sí. Y parece increíble que las personas con mucha necesidad, muy pobres, viven de aquel lado y personas con mucho dinero viven en estos edificios.
Parece increíble, güey. Incluso muchos coreanos no saben que este barrio existe. Existe, sí. Mucho. Mi novia cayó, ella no sabía de este barrio. Parece increíble. Bueno, muchachos, nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado esto. Suscríbanse, por favor, que nos ayudaría muchísimo. Y vayan a suscribirse en el canal del Pan aquí. Jaino, feliz. Feliz. Chao. Chao.